Muchas gracias, profesor Richard. Padre Remolina, usted sabe que el profesor Dawkins es un líder en el planeta hablando de evolución. ¿Por qué la Iglesia se ha demorado tanto en aceptar lo que antes era la teoría de la evolución y ahora es un hecho? Tuve un profesor en la Universidad Gregoriana, un profesor muy eminente, y él nos decía: la Iglesia llega siempre a la escena de la historia, pero llega tarde y llega fatigada y cansada. Eso nos decía ese profesor. Llega siempre, pero fatigada y cansada. Y a otro, que uno de los expertos en el Concilio Vaticano II, también al cual le oí una conferencia, él se hacía esta pregunta: ¿por qué llega tarde y por qué llega cansada? Pero llega. Y la respuesta que él, o mejor, las preguntas que él se hacía era: ¿se trata de una imprudente lentitud de la Iglesia o se trata de una prudente de una lenta prudencia de la Iglesia? Y yo creo que ciertamente detrás de todo esto lo que hay es una prudencia. Es la virtud de la prudencia. Porque hay teorías y doctrinas científicas que de tal manera transforman el paradigma mental y que tienen su incidencia en la concepción de lo que es el ser humano y de lo que ha de ser su forma de actuar como humano, que entonces la Iglesia quiere ser muy prudente y entonces busca en cierta forma tener hasta las últimas evidencias científicas posibles para poder aceptar ese nuevo descubrimiento que se ha realizado. Y es el caso concreto de la evolución. Ciertamente es necesario ver un poco todo lo que ha sido la evolución de la Iglesia con relación al pensamiento de la evolución, o mejor a lo que hoy se llama ya una teoría. Vamos a verlo después de la evolución. Pío XII, en el año 1950, se había referido ya a la evolución como una hipótesis seria. Pero una cosa es una hipótesis, otra cosa es una teoría. Y él decía que era una hipótesis seria y que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe, pero que había que ir lentamente, esperando más evidencias, más pruebas científicas. Juan Pablo II fue más allá, cuando en 1996, en un comunicado que le hizo a la Academia Pontificia de las Ciencias, dijo que ya no es una hipótesis seria, como había dicho Pío XII, sino que es una teoría científica en la cual la convergencia de varias ciencias, la biología, la arqueología, la antropología, etcétera, sin que se hubiera buscado esa convergencia, ya ciertamente hacían muy probable, es decir, con pruebas muy claras, esa teoría de la evolución. Con una excepción, todavía que se espera tener más pruebas, más evidencias o más avance en el conocimiento sobre el origen del espíritu. Realmente el espíritu humano es simplemente el resultado de una evolución material, puramente material, o hay algo más allí. Entonces, en este momento estamos en ese punto. Y como sabemos, pues hay un evolucionismo o una teoría de la evolución materialista, puramente materialista, que nos explica todo por medio de la evolución de la materia. Pero hay en la Iglesia, y ha habido también en la Iglesia,
lo que se llama un evolucionismo espiritual o espiritualista. Uno de los grandes expositores de ese pensamiento es el afamado Teilhard de Chardin, que en este momento ha sido, hasta este momento está como volviendo a resurgir su pensamiento. Teilhard de Chardin, que fue un antropólogo también, fue engañado con el Homo de Piltdown. Fue un engaño el que sufrió con el Homo del Piltdown. Pero él participó en el descubrimiento del Homo pekinensis. Bueno, pero de todas maneras, en un primer momento, él plantea esa evolución guiada por el espíritu, de tal manera que el espíritu, desde el primer momento en que comienza la evolución material, va guiando, va estando presente a lo largo de todo ese proceso evolutivo. Y entonces así se produjo la cosmogénesis, se produjo la biogénesis, se hizo la noogénesis, o sea, la del pensamiento, y él, desde un punto de vista cristiano, la cristogénesis. La Iglesia fue muy cuidadosa, más aún, en un primer momento rechazó ese primer. Y en el año de 1962 produjo una advertencia. Ojo, cuidado, lo que en latín se llama un monitum del Vaticano. Pero Pablo VI, en 1966, ya manifestó reservas con relación a la observación, con relación al monitum. Entonces ya comenzó a dar un paso, por decirlo así, atrás. Juan Pablo II, en 1988, en una carta que le dirigió en ese momento al que era el director del Observatorio Astronómico Vaticano, pareció referirse positivamente al pensamiento de Teilhard. Benedicto XVI, en unas vacaciones que pasó por allá en Aosta, a él le encantaba la nieve, le encantaban los montes, tuvo una celebración litúrgica en la cual habló que en algún momento habría de realizarse esa liturgia cósmica de que hablaba el padre Teilhard de Chardin. El Papa Francisco, en 2017, en la encíclica Laudato Si, se refiere positivamente a Teilhard. Y recientemente, en noviembre de 2017, los participantes de la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura, aprobaron por unanimidad una petición que se enviará al Papa Francisco, pidiéndole que renuncie al monitum, o sea, esa advertencia que se había hecho, emitido por el Santo Oficio en 1962 con relación a los escritos del padre Teilhard. Entonces, como ven ustedes, es realmente una lenta prudencia la de la Iglesia la que gobierna todas estas teorías científicas, esperando que haya el mayor número posible de evidencias, dadas las incidencias que puede haber en los seres humanos y en los comportamientos de los seres humanos. Muchas gracias, padre. Profesor Dawkins, sabiendo que la evolución es un hecho, que ya no es una teoría, ¿en qué punto de la evolución ¿en qué punto de la evolución de los animales trazaríamos una línea y diríamos, a partir de aquí somos humanos? I shall come to that question, but this is supposed to be a debate, and therefore giving separate questions to the two of us doesn't really foster the idea of debate. So I will say something a little bit in reply to what Padre Remolina has just said.
the first thing I would say is it's not just the church that was slow to recognize evolution, it's also humanity. I mean, I think it's a remarkable fact that it took until the middle of the 19th century before Darwin and Wallace came along. The idea of evolution by natural selection is actually a very simple idea, and I think it's an interesting idea from the point of view of history of science to ask why it took so long for humanity to tumble to this profoundly important and yet very simple idea. I have some thoughts on that, but I won't enlarge on that at the moment. Teilhard de Chardin, as you're aware, Father, his book was banned by the church. By the way, may I recommend the review of Teilhard de Chardin's most famous book, The Phenomenon of Man, by Sir Peter Medawar, the great medical scientist, Nobel Prize-winning scientist. He reviewed the book in what is, I think, the greatest negative book review ever written. It is a magnificent takedown, a magnificent demolition of a book, the best I've ever seen. I could quote verbatim from it. I don't think it will come over in translation very well. If you read English, do please read Medawar's review of The Phenomenon of Man. It is extremely amusing, apart from anything else. The point I would make about that is that the church has an authoritarian streak, which it does not endear it to me. It should not be necessary, it should not be the right policy of an organization like the church to ban books. There's a large list of books which are banned. It should be more open. It should be more open to discussion, such as the discussion we're having today. You don't foster intellectual discussion by suppressing, by dictating what people are allowed to think. Let them read what they want, let them think what they want, and then argue it out. Now, coming to the question that I was asked, at what point in the evolution of animals will we draw a line and say, from here on, we are humans? This is a very important point I want to make. There is no line. You do not draw lines in evolution. Every creature ever born belonged, with very few exceptions, belonged to the same species as its parents. It is a gradual change. There never was a moment when you can say, from now on, we're humans. There never was a Homo erectus couple who gazed fondly into the cradle in their cave and said, aha, we seem to have given birth to the first Homo sapiens. It didn't happen like that. It's a matter of human convenience that scientists like to give names to species. And paleontologists, the students of fossils, get very stroppy about this, and they will have furious arguments about whether such and such a fossil is Homo sapiens or Homo erectus. Is it Homo habilis or Homo erectus? Is it Australopithecus africanus or is it Homo habilis? It doesn't matter. The whole point about evolution is that it's a gradual change. It really isn't a very difficult point to grasp. After all, we all started as babies, and then we became toddlers, and then we became children, and then teenagers, and then we became young adults, and then middle-aged, and then we became old, some of us anyway. And there never was a moment when you went to bed one night middle-aged and woke up the next morning and said, aha, I seem to be old this morning. It doesn't happen as a sudden change. It's a gradual change, and the same is true of evolution. The same, incidentally, is true of embryology. You start off as a single-celled zygote, and cell division takes place, and you become an embryo, and gradually you turn into a human being. There never is a moment when you can say, personhood begins here. It's a gradual process. So having arguments about whether a fetus of such and such an age is yet a person or not, that's a thing that lawyers and moralists may need to worry about. But there is never a definite cut-off point. Let's do away with cut-off points wherever we can and see things in terms of gradual change.
Padre Molina, usted dijo que Adán y Eva no existieron. Entonces, ¿qué hacemos con el pecado original? Bueno, primero yo quiero referirme brevemente también a lo que acaba de decir el profesor Dawkins. Una de las cosas que a mí más me ha admirado en los libros que he leído del profesor Dawkins es precisamente la insistencia suya en esa gradualidad. O sea, no hay unos saltos, por decirlo así, de una especie a otra, sino que es una cosa sumamente gradual, poco a poco, que lleva precisamente millones de años, ¿verdad? O miles de años, por supuesto. Entonces, eso es así. Bueno, con relación a Adán y Eva y el pecado original, sí. Sobre todo quisiera resaltar que la Iglesia Católica dice que se requiere el sacramento del bautismo católico para liberarse de ese supuesto pecado. Bueno, personalmente, y como decía también al comienzo, yo espero en esto estar de acuerdo con la doctrina cristiana sin ser un vocero de ella ni representante de ella. Así como no existieron Adán y Eva, tampoco existió un paraíso terrenal ni una inocencia total del ser humano. Nunca. El ser humano siempre ha sido un ser limitado, un ser que tiene sus limitaciones no solamente físicas, sino también intelectuales, morales, etc. Cualquiera que haya sido ese primer Homo sapiens, según lo acaba de decir el profesor, que es una cuestión gradual, siempre a mi manera de ver hay eso que en el fondo es el gen egoísta, o sea, hay una tendencia egoísta. Y egoísta no le doy aquí un sentido moral, sino simplemente el hecho de que queremos afirmarnos en lo que somos. Entonces es, por decirlo en otras palabras, es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, de afirmarnos cada uno como nosotros somos. Y en ese sentido estamos centrados en nosotros. Entonces, en ese sentido, pues, todos pecamos en esa forma. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista social eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Dawkins en uno de sus libros. Él es un darwinista genético, el profesor Dawkins, pero no un darwinista social, porque es necesario educar a las personas, es necesario darles una orientación distinta de ese egoísmo. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos es que todos queremos centrarnos en nosotros mismos, todos queremos afirmarnos en nosotros mismos. Y el verdadero momento en el cual surge, para mí, el aspecto moral es cuando yo me encuentro con el otro, es en el encuentro con el tú. La autoconciencia del ser humano, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista moral, es cuando yo me enfrento al tú y veo de qué manera debo responder, de qué manera debo actuar con relación a él. Entonces, en ese sentido, todos somos pecadores. No en el sentido de que hayamos cometido una falta X o Y, sino que estamos centrados en nosotros mismos y buscamos la supervivencia, buscamos nuestra supervivencia, como de acuerdo con todo el proceso evolutivo también. Entonces, no existió un estado paradisíaco. Siempre hemos sido limitados. Uno de los filósofos famosos, Kant, decía que el hombre es malo por naturaleza. Y decía, no por el examen que hagamos de la naturaleza misma, sino por el hecho de ver la historia. Y San Pablo, en su famosa carta a los Romanos, en el capítulo 7, dice, yo no comprendo qué es lo que hago, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Eso es lo que hago. Entonces, realmente en ese sentido, el pecado habita en nosotros.
Y entonces, en ese sentido, el pecado original es simplemente el hecho mismo de nosotros ser seres humanos. Ese es el pecado original. Y entonces, el bautismo, ¿cuál es el sentido del bautismo? Desde este punto de vista. El sentido del bautismo es una opción personal que se hace por el bien, cuando yo me encuentro con el otro. Y entonces yo opto voluntaria y libremente de esa manera para transformarme a mí mismo. Y eso se expresa a través de un rito. Los ritos son símbolos, pero son símbolos eficaces en el sentido de que realizan aquello que expresan. Entonces, en ese momento del bautismo se expresa esa opción personal por el bien, que no es una cosa totalmente duradera, sino que es un proceso también, es evolutivo. Entonces, por eso hoy se discute mucho sobre si se da el bautismo de los infantes, de los niños o no, sino sería el bautismo en este sentido es de un adulto que es consciente de su tendencia al mal, pero quiere hacer una opción por el bien y busca el apoyo de una comunidad, la comunidad cristiana que lo apoya en ese sentido y desde luego el apoyo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido el bautismo sería eso. ¿Cuál es el sentido entonces que tiene hoy el bautismo de los niños? El bautismo de los niños, desde luego, no es un compromiso personal de ese niño, sino es un compromiso de la comunidad familiar en primer lugar, que opta porque se le conduzca por ese camino del bien, de la solidaridad, del encuentro con los demás, etcétera, y se compromete. Es un compromiso de los padres, ¿verdad? Y es un compromiso de los padres a través de la iglesia, a través de ese rito. Entonces, yo quisiera todavía subrayar algo, y es que los símbolos son eficaces en muchas ocasiones. Cuando yo firmo un documento, porque compré un edificio, porque compré un automóvil, desde el momento en que yo escribo unos garabatos en un documento, ese carro, ese automóvil o ese apartamento es mío. Y desde el momento en que yo hago un juramento como presidente de la República, eso es un signo, un símbolo, pero ya en ese momento él es el presidente de la República. Entonces, el bautismo es, como todos los sacramentos, son signos, son símbolos eficaces, pero detrás del cual llevan la opción personal de cada uno de nosotros. Esa sería para mí la explicación del pecado original y del bautismo como sacramento. Muchas gracias, Padre. Profesor Dawkins, de acuerdo con la evolución, ¿cómo se reproducían, sospecha usted o sabe, cómo se reproducían los primeros humanos? Entre hermanos, madres e hijos, padres e hijas. ¿Cómo debemos entender la evolución de la reproducción sexual de los humanos en sus albores? The origin of sexual reproduction is a difficult one, and I won't go into it. It's not really relevant. It's not a particular. I mean, you're talking about incest, aren't you? And that's only a problem for the Book of Genesis. It's not a problem for the biological evolution. There have always been lots and lots of members of every species around to reproduce with each other, unless there's a very, very narrow bottleneck indeed. So I'll leave that one aside and respond to some of the things that Padre Remolina has just been saying about original sin. It's quite an amusing fact that when my book, The Selfish Gene, was first published, the two chaplains in my Oxford College, New College, Oxford, both approached me independently and said, did I think there was any similarity between the doctrine of the selfish gene and that of original sin? And my feeling about that was that this is the religious mind showing itself at its worst, because this is taking symbols and exaggerating symbols when what we really want to talk about is the literal truth.
I mean, it is an interesting scientific idea that natural selection works at the level of the gene, and to drag in symbolic significance doesn't seem to me to get us anywhere. The idea that, the Christian idea, which I think we can largely blame St. Paul for, that humans are born in sin, never mind about whether Adam existed, the idea that somehow humans are intrinsically sinful, that you are born sinful and you have to be baptized and you have to confess and that kind of thing in order to redeem yourself of the sin which all humans have. I think that is rather a horrible idea, the idea that every child born is somehow sinful until proved otherwise. And when he was talking about baptism, baptism to me, infant baptism to me at least, is a symbol of presumption that this child is going to belong to the religion of its parents. So before the child is old enough to think for his or herself, the child is condemned, as it were, to belong to the religion of its parents. And that, I think, is actually wicked. I think that's a form of child abuse, and it's not just the Catholic Church, of course, it's all churches, and it's a widespread assumption which is even bought into by those of us who are not religious. We are quite happy to talk about a Christian child, a Catholic child, a Muslim child. We talk demographically. We say something like, by the year 2050, half the population of France will be Muslim. And that's entirely a demographic projection based upon the assumption that every baby born to Muslim parents is going to be a Muslim. Every baby born to Catholic parents is automatically a Catholic. In Germany and some other European countries, you are automatically taxed. The state taxes you, and the money goes to the church of your baptism. Whether or not you are still a believing member of that church or not, you actually have to go to some lengths and even pay some money to divorce yourself from the church into which you were baptized. And as I said, we in the secular community even buy into that, because we even use the language of Catholic child or Protestant child or Muslim child. This is monstrous. The child is too young to know. As an example, I mean, to bring it home, suppose we said, this is an existentialist child. This is a logical positivist child. This is a Gramscian Marxist child. It's absurd, you laugh, but yet you don't laugh when somebody says this is a Catholic child. Why not? The child knows exactly as little about Catholicism as it knows about Marxism or existentialism. It is a trick, it's a dodge to gather the children in to the religion of its parents. Let the child decide for him or herself when they're old enough to decide whether they want to belong to this religion or that religion or no religion at all. Muchas gracias, profesor. Padre Molina, usted dijo ahora que su Dios era Jesús, Jesucristo. Se dice que Jesús curaba enfermos, toda clase de enfermedades, resucitaba muertos, restauraba la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba con palabras la piel de los leprosos, convertía el agua en vino, caminaba sobre el agua y hacía aparecer comida de la nada, al multiplicar, por ejemplo, los peces y los panes. ¿Esto realmente ocurría? O como lo observamos en los pasajes del Antiguo Testamento, son alegorías y leyendas que transmiten una enseñanza de, por ejemplo, que debemos tener confianza en Él. ¿Realmente Jesús resucitó personas? Bueno, antes de tratar de responder a esta pregunta, yo quisiera referirme a algo de lo que acaba de decir el profesor Dawkins. Para mí, la fe cristiana o musulmana o judía o cualquier otro tipo de fe debe ser una opción libre y
responsable. O sea, no se le puede imponer a nadie una fe. Por eso realmente es el ser adulto, capaz ya de pensar, capaz de hacer una crítica, etcétera, quien debe optar por una determinada fe. El hecho del bautismo de los niños es una de las cosas que se discute al interior del seno de la Iglesia, precisamente por algunas de las cosas que acaba de decir el profesor Dawkins. Pero detrás está el hecho de que todos nacemos dentro de una familia, todos nacemos dentro de una cultura, todos nacemos dentro de una tradición científica o filosófica, y ese, a mi manera de ver, un deber de la familia, un deber de los padres, el tratar de permitirle a su hijo vivir dentro de su cultura, dentro de su manera de ser y de realizar su existencia. Entonces, yo no creo que el derecho de los padres haya que negarlo, el derecho de los padres a transmitirles como les transmiten su lengua, como les transmiten su cultura, sus conocimientos, etc. Y tiene que ser gradual. Precisamente el ser humano tiene que llegar a un momento de madurez humana, espiritual, intelectual, en donde su fe se confirme o se niegue, pero la fe no se puede imponer a nadie. La fe tiene que ser una decisión responsable, o sea, basada en fundamentos, debe ser crítica y debe ser libre, ¿sí? Para ser libres nos liberó el Señor, dice San Pablo en una de sus cartas. Eso, en primer lugar, quizás como una aportación o una precisión acerca de lo que acaba de decir el profesor Dawkins. Con relación a los milagros, es uno de los temas más importantes, desde luego, en esta discusión y en todo este asunto que estamos tratando. Primero, el milagro, la palabra misma, milagro, es algo admirable. De ahí viene la expresión, tanto en latín, miraculum, es algo que nos causa admiración. Y también en griego, thaumatzen, es admirarse. Y realmente todo lo que vemos es admirable. Comenzando por nuestra propia vida. Nos admiramos de que nuestro corazón el mío después de 82 años, esté batiendo todavía. Es admirable, es un milagro. Pero también el milagro, en ese sentido, entonces tienes un aspecto psicológico en primer lugar, el milagro. Pero en segundo lugar tiene un aspecto ontológico, es decir, hay una fuerza, un dinamismo especial que está actuando en esos momentos los milagros. Es que en mi corazón está actuando un dinamismo, una fuerza especial, y ese es un aspecto ontológico en el sentido de que de alguna manera se realiza algo en el ser, en mi ser. Y luego también tiene el milagro una dimensión que es significativa, semiológica, como llamamos, ¿verdad? Es el signo de algo. Cuando ocurre un milagro es el signo. Cuando ocurre el milagro de mi vida, el milagro de la creación, etcétera, eso, además de admirable, también es un signo que me está hablando de algo más allá. Pero vengamos a los milagros de Jesús. Los milagros son además entonces un lenguaje de Dios. Es la forma como Dios se manifiesta, no de la manera ordinaria a través de la naturaleza, sino de una manera extraordinaria. Entonces, se derivan los milagros de ese amor imprevisible de Dios en un determinado momento, cuando corresponde a una confianza que se tiene en Él, cuando corresponde a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, entonces hay una respuesta milagrosa en ese sentido. En una de las expresiones del Evangelio se dice que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos. Pero esa fuerza era algo que salía de Él, que emanaba de Él.
Nosotros creemos, o mejor, nosotros sabemos que hay fuerzas espirituales que causan efectos físicos. Si yo me refiero al profesor Dawkins de una manera respetuosa, de una manera amable, de una manera en la cual reconozco todos los méritos que tienen, pues le estoy transmitiendo una fuerza, es una fuerza espiritual. Y seguramente él se siente mejor si yo comienzo a increparlo, a juzgarlo mal, a insultarlo. Le estoy transmitiendo una fuerza negativa. Y eso tiene sus efectos físicos también. Si todo nuestro organismo reacciona ante una alabanza o ante un vituperio, nos estamos transmitiendo una energía. De Jesús salía una energía, como dice el Evangelio. Y por eso algunos querían tocarlo. Pero esa energía tiene que ser una energía en la cual haya una comunicación entre las dos personas. Y también reconocemos que hay esas fuerzas que llamamos parapsicológicas, en donde hay personas, no todas, pero hay personas que tienen esos poderes parapsicológicos y hacen mover objetos por el techo y todas. Y ese es un hecho, es una fuerza espiritual que produce esos efectos físicos. Si Dios es el creador de todas las cosas, si es la fuerza que nos, como decía yo al comienzo de mi introducción, si Dios es el que nos da la vida, si Dios es el que nos da todo lo que tenemos, si en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿qué imposibilidad podemos darle para que su fuerza no nos transforme en determinados momentos y produzca unos efectos físicos también en nosotros, como es esto de los milagros? Son señales, los milagros son señales del poder de Jesús, de la fuerza que tenía Jesús y de su unión con Dios. Pero obviamente, de los muchos milagros que se narran en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, hay que venir a las ciencias bíblicas, a la exégesis, a la hermenéutica, para ver cada uno de los milagros, si verdaderamente fue eso que llamamos un milagro o no. No solamente desde el punto de vista psicológico, de la admiración que causa, sino desde el punto de vista real. Entonces habrá que hacerlo así para poder definir sí o no aquí hubo efectivamente un milagro, una intervención de Dios. Entre otras cosas, el último premio Nobel, precisamente que adquirió el premio por la percepción de las ondas gravitatorias, dice: yo no veo ninguna dificultad en aceptar la existencia de Dios, pero si va a hacer un milagro tiene que respetar las leyes de la naturaleza. El que ha puesto una ley puede ir más allá de esa ley en un determinado momento con su fuerza o no. De todas maneras, es necesario caer en la cuenta de que los milagros que hayan existido son milagros que se dan en un contexto de fe. No, un milagro no es una especie de show. Un milagro se da siempre en un contexto de fe, de una relación interpersonal a través de la energía que nos comunicamos, y que hay personas especiales que pueden comunicarnos esa energía, como es el caso de Jesús, del cual surgía esa fuerza que curaba a todos. Muchas gracias, Padre. Profesor Dawkins, en esta misma línea, ¿qué opinión tiene, y esto lo quiere saber mucha gente aquí, lo pude comprobar, qué opinión tiene usted de Jesús? ¿Cree usted que Jesús existió históricamente? Jesus is the Roman name for Yehoshua, and there were no doubt lots of people called Yehoshua around at the time, and there were lots of wandering preachers, so very likely there was a wandering preacher called Jesus. But
he did not perform miracles. He did not turn water into wine. He was not born of a virgin. He did not rise from the dead. That's a very, very different kind of question. On the question of miracles, I really would not wish this audience to go away and believe, as Father Remolina has just said, that there are people with parapsychological abilities who can move things by the power of the mind. That does not happen. It has never been demonstrated to happen under properly controlled conditions. There are, of course, there are numerous anecdotes of miracles performed today as well by Indian gurus and things. There are all kinds of alleged miracles that happen. They have never, ever been demonstrated under proper double-blind scientific conditions. The Center for Inquiry, which is the American organization that my foundation has just merged with, has for a long time offered a $100,000 prize to anyone who can demonstrate under proper controlled conditions that they have parapsychological powers. The $100,000 has never yet been given out, and I'm pretty sure it never will. Parapsychological powers do not exist. Miracles as some kind of a symbol of the power of Jesus and things, that's all very well, but I want to know, did they actually happen? Is it a matter of historical fact? We've agreed in answer to the first question, I think, that the Bible is not a record of science. The Bible is not a scientific book. And yet, the reason many people are religious is that they believe the miracle stories in the Bible. They believe Jesus did turn water into wine. They believe that Jesus was born of a virgin. These are scientific claims. To this extent, it's not true to say that the Bible is not a work of science. It is a work of science. It's a work of bad science. It's a work that alleges that certain things happen which scientifically did not happen. I don't think Father Remolina believes that Jesus turned water into wine, for example. Well, maybe I'll ask him that at the end. And so I think it's a kind of evasion to talk about miracles as symbols of something, symbols of energy or something like that. Did they, as a matter of fact, happen? And I think the answer is no. Now, on the question earlier, reverting to the first thing you said, sir, about the Church's desire that people should make up their own minds, that they should not be indoctrinated, they should not be forced. That, of course, is admirable, but in that case, we should not have schools which are dedicated to particular faiths. We should not have Catholic schools and Protestant schools, because these are specifically indoctrinating children in one particular faith, rather than, as they should be, teaching children about different faiths. I'm all for that. I'm all for teaching children about the existence of different religious faiths. But to teach a child, you believe this because you're a Catholic, this is the case, that I think is wicked. There's been psychological experiments done where children are arbitrarily divided into separate teams. For example, simply by giving half the children a green T-shirt to wear and half the children an orange T-shirt to wear. And after a while, the oranges and the greens form themselves into gangs. They are prejudiced against the wrong colored T-shirt. It's an astonishing phenomenon. Now, if you imagine that we extend that over several centuries and we make a rule that when the orange children grow up, they're only going to ever marry orange members of the opposite sex and vice versa, and the children that they have will go to orange schools or green schools, and you carry that on for 300 years. And what have you got? Northern Ireland. Gracias, profesor Dawkins. Padre Remolina, ¿cuáles son las evidencias documentales, históricas, de que Jesús existió?
Bueno, yo creo que en ese tema ya muchos de los autores, historiógrafos, etcétera, han hecho una investigación en el sentido de que realmente Jesús existió. Pero, yendo más directamente a la pregunta suya, primero, pues yo creo que hay referencias en el Evangelio que se pueden constatar o que se pueden negar acerca de ciertos personajes, como por ejemplo la referencia a Quirino, que fue el que ordenó el censo en el cual José y María fueron a inscribirse, a Herodes, personas históricas, a Pilatos, persona histórica. Todo eso se puede controvertir y se ha estudiado y se ha llegado a que sí realmente. Entonces, también en el caso de Jesús ha sido algo por el estilo. Pero refiriéndome ya a autores más fuera del cristianismo, está el famoso libro de Josefo, historiador judío, escribe precisamente sobre las antigüedades judías, es un escritor de alrededor del año 93 a 94 después de Cristo, e incluye referencias al bíblico Jesucristo en sus libros 18 y 20, Antigüedades Judías de Josefo. El historiador romano Tácito, que es uno de las grandes autoridades en cuestiones históricas de ese tiempo, se refirió a Jesús, el Cristo, y su ejecución por Poncio Pilato en el libro de los Anales, escrito en el 116, año 116. El acontecimiento de la crucifixión, que fue algo vergonzoso realmente, porque el hecho de que uno de nuestros amigos esté, por ejemplo, en este momento en la cárcel por mafioso, pues a nosotros nos avergüenza, y sin embargo los cristianos estuvieron predicando la crucifixión de Cristo, que era algo verdaderamente vergonzoso. Entonces, esos son datos históricos. Obviamente los datos históricos no les podemos pedir la misma precisión que le pedimos hoy a un dato histórico. Pero además de eso, yo creo que, volviendo a los mismos evangelios, el prólogo de San Lucas es extraordinariamente explícito en ese sentido. Él le dedica el libro del Evangelio, se lo dedica a su bienhechor Teófilo, y le dice: mire, muchos han tratado de escribir la historia de Jesús. Yo personalmente me he dedicado a investigar personalmente y de una manera muy cuidadosa todo lo que ocurrió desde cuando él murió, etc. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo Lucas, que era un médico, hace relación precisamente también a ese prólogo del Evangelio, de su Evangelio de Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene un gran sentido histórico, en el sentido de que lo narra Lucas como habiendo estado él presente y siendo uno de los protagonistas, acompañando a San Pablo, etc. O sea, hay una serie de elementos históricos, documentales, ¿sí?, que nos prueban o nos dan por lo menos una gran certeza, ciertamente, acerca de la existencia de Jesús. Muchas gracias, profesor Dawkins. En esta idea de que usted acepta que Jesús existió pero que no hacía milagros, entonces usted concluiría que en algún lugar desconocido de Jerusalén pueden estar los restos de Jesús, sus huesos. Jesus was supposed to have ascended into heaven, so strictly speaking, his bones should not be present. Even Mary is supposed to have been taken bodily into heaven, the doctrine of the Assumption of Mary, which is typical of the Roman Church doctrine. It was simply made up. I mean, the Assumption of Mary has absolutely no evidence for it whatsoever in the Bible or anywhere else. It just seems like a good idea. I mean, she was such a holy person. Well, of course, she must have, because
floated up to heaven, because that would be the appropriate thing to have happened. And I'm afraid this is typical of the way the church operates. It just makes stuff up. And then with the authority and with the long tradition, it somehow becomes accepted as fact. Jesus, if you ask the hypothetical question, should there be some unknown tomb in Jerusalem with bones of Jesus? If that ever was found, of course you couldn't prove it was, but there should be some bones there in which there is no Y chromosome, because you get your Y chromosome from your father. Jesus never had a father. So, as for the historical evidence for Jesus, of course, the Gospels were written many decades after the alleged death of Jesus. The oldest documents we have are actually in the epistles, which talk about Jesus rather little, talk a lot about the theological significance of Jesus, but rather little about the historical events. So I think it's an open question whether Jesus existed. He probably did, but as I said before, he certainly didn't do the miracles that are attributed to him. Gracias, Padre Remolina. En ninguno de los 4 evangelios se registra el momento de la resurrección de Jesús, con la precisión que se detallan, por ejemplo, los milagros que hacía. Solo indican que la madrugada del domingo la tumba estaba vacía. Algún día la Iglesia Católica podría decir que la resurrección física es una alegoría para entender que la resurrección es un tema espiritual. El tema de la resurrección de Jesús no es un tema físico. No importa que se encuentren los huesos o no se encuentren. No se ha hecho la prueba reina, por decirlo así, en el hecho de la tumba vacía que narran los evangelistas. La resurrección de Jesús es un hecho que está más allá de la historia, pero se manifiesta en la historia. La vida, y ese es otro de los temas que habría que precisar y discutir, ¿verdad? Si la vida del ser humano es una vida perdurable o si se acaba simplemente con el hecho de la muerte. El hecho de la resurrección de Jesús no es la revivificación de un cadáver. Y el cadáver lo podemos encontrar y no ha pasado nada en contra de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús se sitúa en el más allá de esta vida temporal, precisamente. Es la superación del espacio y el tiempo. Según Einstein, pues estamos nosotros en ese tejido espacio-temporal en donde todo se... Pero es que precisamente el término de la resurrección está más allá del espacio y del tiempo. Es lo que a lo que nos abre precisamente una fe que no es puramente materialista, en el sentido de que solo estamos acá en este mundo y este mundo se acaba y pasó todo. Hay una supervivencia. Si uno de los aspectos genéticos que se le atribuyen precisamente al ADN es su persistencia, ¿verdad? Algo semejante hay que preguntarse acerca de si el espíritu existe y de si el espíritu supervive o no a la muerte física, a la muerte espacio-temporal. Ahí es donde se juega precisamente todo el tema de nuestra fe. Y San Pablo, precisamente en una de sus cartas, dice claramente, dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Somos los más miserables de todos los hombres, porque estamos creyendo en una pura fantasía. Entonces, el tema realmente es ver qué es efectivamente la fe. Y la fe es una confianza. La fe es una confianza en Dios porque de alguna manera lo hemos conocido, porque de alguna manera lo hemos experimentado y lo hemos vivido, y entonces a través de esa confianza y esa esperanza que se nos transmite a través
de lo que son los evangelios, etcétera, y lo que es la misma tradición de la Iglesia, porque no es simplemente la tradición, no es una cosa inventada. Hay muchas cosas que se han inventado y se han transmitido como si fueran verdaderamente fruto de una autocomunicación de Dios. Pero aquí está precisamente todo el tema de una ciencia teológica que trate o que busque precisamente de explicar de una manera razonable lo que es la fe y lo que es la fe en la resurrección. Gracias, padre. Profesor Dawkins, la tetera de Russell es una analogía acerca de la existencia de Dios. ¿Podría explicárnosla y mostrarnos cuál es su semejanza con lo que usted defiende del ateísmo? Probablemente mucha gente no sabe qué es la tetera de Russell y va a ser muy atractivo escucharla de sus labios. I'll come on to Russell Teapot in a moment. But on the resurrection, did it happen or did it not happen? I mean, it's not just a symbol. This tendency of the theological mind to turn every factual question into, oh, well, let's turn it into a symbol. I could imagine some fantasy of the future in which maybe Watson and Crick's double helix model of the DNA turns out not to be true. Maybe we have to reject the double helix model of the DNA. I could imagine a sort of theological version of Watson and Crick saying something like this: well, yes, maybe DNA, it doesn't really exist, but what is the symbolic significance of DNA? I mean, the double helix that's winding around of one thing, does that not symbol human love for one another, the pairing of the purines and the pyrimides? You see what I'm getting at, that it actually matters whether something is true or not. Let's not just sweep it under the carpet of symbolism. Let's just say, did it actually happen? Right, well, that's enough of that rant. Russell's teapot. Bertrand Russell, the great philosopher, he was an atheist. He was answering people who say something like, you cannot disprove the existence of God. And so he said something like this: of course you can't disprove the existence of God. I cannot disprove the theory that you might come to me and say, I believe that there is a china teapot in orbit around the sun, somewhere outside the orbit of Mars. And the teapot is too small for it to be seen with even the largest telescope. You cannot disprove the theory that there is a teapot in orbit around the sun. But most of us get on with our lives under the working assumption that there is no teapot, because there's no evidence for one. So we don't actually have to disprove the existence of God or any other gods. We just simply say, as long as there's no evidence, there's not the slightest reason to think there is a God any more than that there's a celestial teapot. So we get on and we live our lives as if there wasn't. We are all technically agnostic, because we can't disprove it, but we live our lives in practice under the assumption that it isn't there. We're wasting our time to go around thinking that there might be a teapot. I've often used this example, and then I was rather startled when somebody sent me a photograph from, I think, somewhere in Malaya, which actually showed a giant teapot which people were worshipping. So that was rather disconcerting. Gracias, profesor Dawkins. Padre Remolina, usted se dio cuenta que el profesor Dawkins, cuando hablaba de la resurrección de Jesús, se refirió a María. Según la tradición católica, en el año 40 después de Cristo, a orillas del río Ebro, en Zaragoza, España, se aparece por primera vez en carne mortal al apóstol Santiago el Mayor, la Virgen María, Madre de Jesús. Desde el Concilio de Trento se dice que la Virgen ha tenido 2000 apariciones, de las cuales solo 16 son oficialmente aceptadas por Roma. ¿Cómo explica usted este
fenómeno de la Virgen María. Pero antes quisiera referirme a algo que acaba de decir el profesor Dawkins sobre la tetera de Russell. Esa sí es una pura fantasía, lo de la tetera de Russell. Es una creación de la mente que dice, bueno, vamos a ver si sí o no eso existe. Y obviamente, pues, de lo fantástico podemos hacer cualquier cosa. Pero la comparación con la realidad de Dios es totalmente distinta. Es que de Dios estamos viendo la naturaleza, es que de Dios estamos viendo nuestra vida, es que de Dios estamos viendo... De la tetera de Russell no hemos visto nada, solamente lo que nos imaginamos. Y entonces la naturaleza, el mundo nos está hablando de algo más allá de él. Eso es un simbolismo. Un simbolismo es algo que está unido a una cosa que tenemos y que se ve, pero que no estamos viéndola en ese momento. Pero bueno, ese es el tema del simbolismo que habría que tratar de explicar también y precisar más tarde. Con relación a las apariciones de la Virgen, hay un documento reciente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reciente documento que fue firmado por el cardenal Ratzinger, precisamente en ese momento en que todavía era el prefecto de la Congregación para la Fe, a propósito de los famosos misterios de Fátima y de las apariciones de Fátima. Y en ese documento, que es un documento largo, él explica primero la diferencia que hay entre una revelación, o sea, una autocomunicación de Dios reconocida por la Iglesia, que se llama la revelación pública desde el punto de vista de la Iglesia, que se cierra con los evangelios, y lo que se ha llamado las revelaciones privadas, que son hechos que se han manifestado a diversas personas y que no hacen más que hacer que se viva de una manera un poco más concreta en un determinado momento esa fe consignada en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento. Entonces, a propósito de eso, hace una distinción antropológica de las diversas experiencias que se pueden tener desde un punto de vista religioso. Y habla en primer lugar de la experiencia sensible para distinguirla precisamente de estas experiencias. Una experiencia sensible es cuando yo estoy viendo algo físico, como los estoy viendo a todos ustedes y como a todos ustedes me están viendo a mí con sus sentidos. Eso es otra cosa. Una experiencia de este tipo, una de estas apariciones particulares a los niños de Fátima o al apóstol Santiago, como es el punto de partida de esta cuestión que se me hace, eso es realmente algo, una percepción de tipo imaginativo que puede ser verdad o puede no ser verdad. De hecho, la mayoría de todas estas apariciones continuamente están haciendo apariciones de la Virgen. La mayoría absolutamente son pura imaginación. Pero hay algunos acontecimientos que son más importantes, diríamos más especiales para algunas personas, en las cuales se traducen en imágenes para representarse eso que han experimentado interiormente. Esas son las que se examinan y las cuales no hay que obedecer, por decirlo así, o no hay que asumir de una manera indispensablemente para estar en la fe católica. Si yo no acepto las apariciones de la Virgen de Fátima, sigo perfectamente como cristiano católico. Si no acepto la aparición a la cual hace alusión aquí el moderador de la Virgen que se le aparece a Santiago, etc., perfectamente dentro de lo que es mi
convicción cristiana católica. Hay además también unas experiencias que son las experiencias espirituales de los grandes místicos, que son sin imágenes precisamente. Son experiencias de una unión interior profunda con Dios que no tiene imágenes. Son los grandes místicos que no solamente han existido en el mundo cristiano, en el mundo católico, sino también en el mundo islámico, en todas las demás religiones, en el mundo brahmánico, etc. Entonces hay que distinguir muy bien y darles el valor que tiene a cada una de estas formas de manifestación. Gracias, padre. Doctor Dawkins, la revista National Geographic, se tiene la idea de que es una revista inclinada hacia la investigación y la ciencia, pero en diciembre del año 2015, la revista National Geographic dedica su carátula y su publicación a la Virgen María, titulando la edición La mujer más poderosa del mundo. ¿Qué opinión tiene usted de este personaje religioso tan influyente? Y como biólogo, ¿cómo analiza este fenómeno en la mente de multitudes? ¿María es un meme? It's a rather sad fact that if you actually read the Gospels, Jesus seems to have had rather little time for his mother. He said, "What have I to do with you, woman?" and things like that. The cult of Mary is a very Roman Catholic thing that's come along later. She's been elevated to the status of a goddess, much as Roman Catholics will deny that. This clearly is a polytheistic religion. The apparition of Fatima is one of those public ones as opposed to the private ones of the mystics. And of course it is the public ones that impress people. It's the public miracles that really impress people to believe. The apparition of Fatima is a particularly persuasive one because it was witnessed, according to accounts, by 70,000 people. 70,000 people saw the sun move, saw the sun plunge towards the earth. Well, you can't argue with 70,000, can you? It must have happened, mustn't it? Why only in Fatima? If the sun really did move like that, the whole of the rest of the world would have seen it. The whole of the rest of the world would have been utterly destroyed. It didn't happen. It didn't happen, clearly didn't happen, and yet it was seen by 70,000 people. What are we to make of that? Well, 70,000 people had a hallucination, perhaps. Seems improbable, but it's more probable than the sun really did move. You have to, I mean, this is a wonderful object lesson that when a miracle has been seen by 70,000 people and even that one obviously didn't happen, we don't have to take seriously miracles, alleged miracles, where only one or two people saw it, still less where it's just a purely internal thing. I have little more to say about that. I mean, I'm somewhat baffled by the way, by the cult of Mary that is seemed to be characteristic of the Roman Catholic Church. As I said, Jesus himself didn't really talk about her very much and had rather little to do with her. You see, if you go to Ireland, you see pictures of, when you go into a little cabin, a little croft in Ireland, you see a picture of President Kennedy, Pope John the 23rd, and Mary, and with a stupid little crown on top of her head, the Queen of Heaven. Where did this cult come from? It's not in the Bible. Gracias, profesor. Padre Remolina, ¿el cielo y el infierno son lugares? ¿Existen? ¿Dónde están? Lo que hemos constatado últimamente de parte del magisterio de la Iglesia a través de estos tres últimos pontífices a los cuales me acabo de referir es que no son ningún lugar físico, ningún lugar geográfico, cosmográfico, no, de ninguna manera. Son estados del yo que comienza, de la persona que comienza a vivir una vida diferente. Y entonces son estados o de plenitud, de satisfacción, de
encontrar que hay una plena realización o una plena frustración. Esa sería la forma como se explica de esta manera tanto el cielo como el infierno, no como lugares físicos, sino como estados de plenitud o de frustración. Profesor Dawkins, ¿qué ocurre con los seres humanos cuando mueren, según desde su óptica como biólogo? What happens to us when we die? Some of us are buried, some of us are cremated, some of us are dissected. It's just my way of saying I don't believe there's an immortal soul. What we feel as a soul, we feel that our subjective consciousness is a product of brain stuff, and brain stuff decays. And regrettable as it may seem, we have only one life, and that's it. Of course, symbols are important. I would not wish to go down as saying that symbols are not important. They are important, and the great artistic significance and so on. Symbols are important, but so is reality important. And I think it's very important to distinguish between symbols and reality. What I worry about in the religious mind, in the theological mind, is a tendency to muddle the two up, and in particular to mislead congregations when you talk about symbols, because they believe you're talking about reality. And so when you talk about Adam and Eve as symbols of something, when you talk about miracles as symbol of something, whether or not they actually happened, the people in the church, the congregation in the church, actually care whether the reality happened. For them, they think it did happen. That's what persuades them to join the religion, to keep within religion, because they think that the miracles happen. And so I think it is deceptive to retreat behind symbols instead of concentrating, instead of at least making a distinction between what is symbolic and what is actually material and real. Muchas gracias. Padre, en este tema específico, ¿todos los seres humanos que han muerto están vivos en algún lugar espiritual? Antes quisiera decir algo a propósito de los símbolos, a lo cual acaba de hacer alusión el profesor Dawkins. Es que la realidad misma es un símbolo. Nos está hablando de algo distinto de ella misma. La naturaleza, el mundo, la belleza que vemos en todos. Nos está hablando es un símbolo de algo que no es ella. Pero viniendo a la pregunta anterior, realmente, si seguimos desde un punto de vista de nuestra fe, de la fe en la resurrección no como un hecho físico, sino como un hecho real, pero que está más allá de lo puramente material y físico, obviamente que aceptamos, y yo acepto lo que dijo Jesús en uno de sus momentos en los evangelios. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, porque para Dios todos viven, de tal manera que nuestros difuntos viven, y viven para Dios y viven para nosotros. Muy bien, en este momento hemos terminado, digamos, las preguntas que nos formularon un grupo de personas que pensaban que podían hacer esas preguntas. En este momento, el padre Remolina puede formularle una pregunta al profesor Dawkins acerca de lo que hemos estado conversando. Profesor Dawkins, usted dice que es muy probable que Dios no exista. Viva tranquilo, disfrute de la vida. Pero solo es muy probable. Según se dice, a Bertrand Russell le hicieron esta pregunta: ¿y si después de morir despertase ante la presencia definitiva de Dios,
Entonces, ¿qué? Y Russell contestó, entonces diría, Señor, no nos diste suficientes pruebas. ¿Piensa usted, profesor Dawkins, que Dios no nos ha dado suficientes pruebas de su existencia? You've reminded me that I didn't really do justice to the Russell's teapot point, because when Russell said to God in his fantasy, you didn't give sufficient evidence, you, Father, would have said, well, there's plenty of evidence, because there's the beauty of life, there's the beauty of the universe, it's all around you. That's what you said. When you said that Russell's teapot was pure fantasy, but the evidence for God is all around you, it's all there. And I didn't really do justice to that, and I must do that now. Of course, the teapot is an absurd example, because there's not the slightest, that was the point of it. And the reason it was an incomplete answer is that you and many other people believe that there is plenty of evidence. You believe that the beauty of nature, for example, is evidence, that the existence of the universe is evidence. And so the incomplete part of the Russell's teapot argument is that we believe that we have an alternative explanation for what you think of as evidence. For example, before Darwin came along, it seemed self-evident to everybody that the existence of life, the complexity of life, the beauty of life, the fact that life creates such a strong illusion of design is sufficient evidence for the existence of a creative God. And we now believe we have the alternative idea, which is a much better idea, a much more economical, more parsimonious idea. And so the Russell's teapot argument only works if you buy into the view that science has an alternative explanation. So that's sort of what Russell meant when he said to God in this hypothetical encounter, Lord, you didn't give us enough evidence. If you ask me what I would say to God, that would be one thing I would say. Another thing I would say is, which God are you? Are you Baal? Are you Marduk? And maybe all of you in this room who are Roman Catholics are believing in the wrong God. But I think finally the best answer is probably the one given by Stephen Fry, the British actor and writer. And I recommend that you look up on YouTube Stephen Fry. He was talking to an Irish interviewer called Gay Byrne. So Stephen Fry, Gay Byrne. And I can't quote Stephen Fry exactly. I certainly can't do justice to his beautiful mellifluous tones. But he said roughly, God, what were you doing in all that horrible tragedy that's going on in the world? What about children dying of cancer? What about all the horrible suffering that goes on in the world? Are you responsible for that? If so, I don't want to know you. Muchas gracias. No hay duda de que el periódico El Tiempo tiene una influencia tremenda, porque fueron muchísimas las preguntas que mandaron y les costó mucho trabajo al periódico El Tiempo conseguir 2 preguntas. La primera para el padre Remolina. Padre Remolina, la religión católica se considera una institución que impulsa valores como la moral, y consideran que eso puede ser bueno, pero en Colombia, un país 92% católico, ¿cómo se explica tanta corrupción de los políticos que van todos los domingos a misa? Lo primero es si verdaderamente todos los políticos van todos los domingos a misa. Pero en realidad es una pregunta que nos debe llevar a tomar conciencia a nosotros los católicos y muy particularmente a los educadores sobre la forma como estamos educando. Muchas veces educamos con principios
Y los principios son formulaciones intelectuales, racionales, que podemos aceptarlos, pero que no nos mueven, que no nos tocan. Nos ha faltado educar en valores. Los valores son aquellas formas como los principios bajan al corazón y nos hacen actuar de una manera responsable de acuerdo con esos principios. Tenemos que educar muchísimo más en valores, no tanto en principios. Desde luego, la base son los principios, pero tenemos que educar ante todo en los valores. Esto nos lleva a ver si realmente la educación católica que hemos tratado de transmitir a través de lo que llamamos valores, lo hacemos de una manera valórica o simplemente de una manera teórica. Porque ahí estaría yo muy de acuerdo con lo que dice el gran filósofo acerca de los valores. Hay algo que le falta a la razón. Habermas dice, la razón es algo sumamente importante, los principios son sumamente importantes, pero hay algo que le falta a la razón, que es ese impulso que debería dárselo precisamente la religión. Entonces es una pregunta que nos cuestiona profundamente y nos debe cuestionar a todos nosotros, no solamente como educadores institucionales, sino también como educadores en la familia. Muchas gracias. Profesor Dawkins, muchas de las preguntas de la población colombiana dijeron que admiran mucho su pensamiento y que están gratamente impresionados con la racionalidad y la inteligencia de todos sus planteamientos, pero se sienten muy cómodos creyendo. Les gusta acompañar a los niños al colegio y darles la bendición para que no les ocurra nada malo. ¿Qué tendría que decirle a las personas que le tienen miedo a aceptar el ateísmo? I don't think anybody should ever be afraid of accepting reality if evidence favors it. It is true, of course, that religion does give consolation to people, and one could be accused of depriving them of comfort and consolation, the consolation of feeling that there are everlasting arms waiting to catch you if you fall. You have a guardian angel looking after you, that you'll survive your death, that you'll see your loved ones after you die. I prefer to stand up and face into what may be the cold wind of reality and to recognize what is actually true. Steven Pinker, the linguist and psychologist, has a rather nice way of putting this. He says, if you're being chased by a tiger, you may derive consolation from a firm belief and faith that it's a rabbit. But actually it's a tiger, and you better get used to the idea. Muchas gracias. Bueno, estaba programado que el debate terminaba. La primera parte del debate, porque son 3, ahora ellos toman un avión para Medellín, lo están esperando en Medellín para continuar. Técnicamente teníamos que terminar a las 11 por el programa. Muchas gracias por haber venido. Les vamos a contestar a todos los que mandaron preguntas y despidamos al profesor Dawkins y al padre Remolina con un fuerte aplauso.